Mi nombre es Isabel Martínez, tengo 38 años y vivo en Ciudad de México. Durante 18 años estuve casada con Alejandro López, un hombre noble, cariñoso y dedicado. Juntos, construimos una vida que muchos considerarían ideal. 4 hijos maravillosos, un hogar cálido y una relación que parecía estar basada en el amor y el respeto. Alejandro siempre fue un padre ejemplar y un esposo que cuidaba cada detalle para que nuestra familia estuviera unida. Por mi parte, yo había trabajado en marketing, pero decidí dedicarme al cuidado de nuestros hijos durante sus primeros años de vida, una etapa que siempre consideré la más feliz de mi vida. Sin embargo, algo cambió dentro de mí. Lo que parecía ser una vida plena y feliz comenzó a desmoronarse desde dentro, como si un vacío silencioso estuviera consumiéndolo todo. Hace 3 años, la muerte repentina de mi mejor amiga, Mariana, marcó un punto de inflexión en mi vida. Mariana era todo lo que yo no era. Una mujer independiente, ambiciosa y siempre en búsqueda de nuevas experiencias. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero su vida estaba llena de viajes, logros profesionales y una aparente libertad que yo envidiaba secretamente. Cuando falleció, me encontré enfrentando no solo la tristeza de perderla, sino también un profundo cuestionamiento sobre mi propia vida. ¿Había desperdiciado mi juventud? ¿Había sacrificado mis sueños personales por un matrimonio y una familia? Estas preguntas comenzaron a rondar mi mente constantemente. Aunque sabía que tenía una vida que muchas personas desearían, no podía evitar sentirme atrapada en una rutina monótona. Mariana, en mi mente, se convirtió en un espejo de todo lo que sentía que no había logrado. En lugar de enfrentar mis propias inseguridades, proyecté mi insatisfacción hacia Alejandro. Aunque él no era responsable de mis miedos ni de mis dudas, comencé a culparlo silenciosamente por todo lo que sentía que me faltaba. Lo veía como el símbolo de la estabilidad que, irónicamente, ahora percibía como una cadena. Los pequeños gestos que antes valoraba, sus notas de amor, su esfuerzo por hacerme reír, su dedicación hacia nuestra familia, comenzaron a parecerme insuficientes. Cada día me alejaba más emocionalmente de él, alimentando un resentimiento injustificado que solo existía en mi mente. Mi autoestima, que ya estaba debilitada, comenzó a desplomarse rápidamente. Me sentía invisible, insignificante y desconectada de mí misma. Fue en este estado vulnerable que apareció Carlos, un compañero de trabajo más joven, vibrante y lleno de confianza. Carlos trabajaba en un proyecto conjunto conmigo en la oficina, y nuestra interacción inicial era puramente profesional. Sin embargo, su personalidad carismática y su atención constante comenzaron a destacarse en mi vida diaria. Carlos era el tipo de persona que hacía que todos en la sala se sintieran vistos. Siempre tenía una palabra amable o un cumplido listo, y cuando hablaba, te hacía sentir como si fueras la única persona que importaba en ese momento. Fue durante una reunión de equipo cuando por primera vez noté que sus ojos se quedaban un poco más tiempo en mí de lo necesario. Pensé que estaba imaginando cosas, pero luego comenzó a buscar excusas para hablar conmigo, para caminar juntos a la cafetería, o incluso para quedarse un poco más después del horario laboral. Un día, después de una reunión especialmente estresante, Carlos me invitó a tomar un café. «Pareces necesitar un respiro», dijo con una sonrisa cálida. Acepté, pensando que no había nada de malo en pasar tiempo con un colega. Durante esa conversación, él me escuchó de una manera que no sentía desde hacía años. Me hizo preguntas sobre mi vida, mis sueños e incluso mis inseguridades, algo que me sorprendió. Su atención me hizo sentir visible, deseada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a incluir pequeños cumplidos que al principio parecían inocentes, pero poco a poco se cargaron de un subtexto emocional más profundo. «Siempre tienes una forma de iluminar la oficina», me dijo un día mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Mis mejillas se sonrojaron, y aunque sabía que no debería, esa simple frase encendió algo dentro de mí que había estado apagado durante años. Los gestos de Carlos se hicieron más evidentes. Tocaba mi brazo ligeramente al pasar por mi escritorio.
se inclinaba un poco más cerca de lo necesario cuando trabajábamos juntos, y sus mensajes comenzaron a incluir emoticonos que transmitían algo más que amistad. Aunque una parte de mí sabía que esto estaba mal, otra parte, la parte vulnerable y hambrienta de atención, lo justificaba como algo inofensivo. Un momento clave fue durante una cena de trabajo. Estábamos sentados uno al lado del otro, y en un instante en que nuestras manos se rozaron accidentalmente, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Fue un contacto breve, pero la forma en que Carlos me miró después, con una mezcla de interés y deseo, fue suficiente para romper las barreras que aún me quedaban. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él. ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo podía alguien que apenas conocía tener tanto poder sobre mis emociones? Mi mente estaba llena de confusión, pero también de emoción. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante años, despertara de repente. Una tarde, mientras revisábamos un proyecto en una sala de reuniones vacía, Carlos se acercó un poco más de lo habitual. «Eres increíble, Isabel. No sé si alguien te lo dice lo suficiente, pero lo eres», dijo, mirando directamente a mis ojos. Antes de que pudiera responder, me tomó de la mano. Su toque era cálido, seguro, y en ese momento, todo el peso de mis dudas y culpas se desvaneció. Lo que sucedió después fue inevitable. Un beso breve, pero cargado de emoción, que marcó el inicio de nuestra aventura. Ese primer beso fue como un escape, una válvula de presión que necesitaba liberar. Pero también fue el comienzo de mi caída. Cada momento con Carlos se sentía emocionante, como un secreto que compartíamos solo nosotros dos. Pero con cada encuentro, también sentía cómo la culpa crecía dentro de mí. Sabía que estaba traicionando a Alejandro y a mi familia, pero la euforia de sentirme deseada y viva me cegaba ante las consecuencias. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no era Carlos lo que buscaba, sino una forma de llenar el vacío dentro de mí. Lo que confundí con amor y conexión no era más que una proyección de mis propios miedos e inseguridades. Permití que mi vulnerabilidad me guiara hacia una decisión que destruiría todo lo que alguna vez valoré. Ese beso, ese primer toque de intimidad, fue el inicio de una serie de errores que cambiarían mi vida para siempre. Al principio, mi relación con Carlos se sentía como una bocanada de aire fresco en una vida que percibía como monótona. Cada mensaje suyo, cada mirada cómplice y cada momento robado se sentían como un escape, una forma de revivir la pasión y la emoción que creía haber perdido. Sin embargo, esa chispa inicial comenzó a apagarse mucho más rápido de lo que esperaba. Lo que inicialmente parecía emocionante y lleno de posibilidades, se convirtió en una rutina que no era muy diferente de la que había intentado escapar. Al cabo de unas semanas, empecé a notar que las conversaciones con Carlos se volvían predecibles. Ya no sentía esa emoción palpitante al recibir un mensaje suyo o al encontrarme con él en la oficina. En lugar de sentirme deseada o viva, me sentía vacía y atrapada. La magia que alguna vez asocié con nuestra relación comenzó a parecerse a una ilusión cuidadosamente construida. Un espejismo que desaparecía mientras más me acercaba a él. Este cambio en mis sentimientos me llevó a una espiral de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía culpable por lo que había hecho a Alejandro y a nuestra familia, pero por otro lado, me sentía incapaz de terminar con Carlos de inmediato. Había invertido tanto en esta relación, emocional y físicamente, que admitir que había sido un error se sentía como aceptar mi propia debilidad y falta de juicio. Con cada encuentro con Carlos, sentía cómo la conexión que creía tener con él se desmoronaba. Sus gestos, que al principio me parecían apasionados y sinceros, comenzaron a parecer vacíos y automáticos. Empecé a cuestionar sus intenciones. ¿Realmente me veía como alguien especial o solo era otra aventura pasajera para él? Mientras más tiempo pasaba con él, más evidente se hacía la respuesta. No había profundidad en nuestra relación, solo una atracción superficial que nunca podría llenar el vacío emocional que sentía dentro de mí. Carlos, por su parte, parecía notar mi cambio, pero no hacía ningún esfuerzo por profundizar en nuestra relación o abordar las tensiones crecientes. Al contrario, su comportamiento comenzó a volverse más egoísta. Parecía más interesado en lo que podía obtener de nuestra relación que en lo que podía aportar.
Sus cumplidos, que antes me hacían sentir especial, ahora se sentían forzados, como si fueran líneas repetidas que usaba sin pensar. Su falta de interés genuino solo amplificó mi sentimiento de vacío y arrepentimiento. Poco a poco, me di cuenta de que no solo había perdido la emoción inicial, sino que también estaba perdiendo una parte de mí misma. Cada momento con Carlos me recordaba lo lejos que me había desviado de la persona que quería ser. En lugar de sentirme empoderada o deseada, me sentía atrapada en una situación que yo misma había creado. Una situación que no me daba nada más que culpa y confusión. Mientras mi relación con Carlos se deterioraba, no podía evitar pensar en Alejandro. A pesar de mi resentimiento inicial hacia él, me di cuenta de que su amor siempre había sido constante, sincero y desinteresado. Alejandro nunca me había hecho sentir vacía o insignificante. Al contrario, siempre había sido mi mayor apoyo, incluso cuando yo no lo apreciaba. Comparar su dedicación y paciencia con la superficialidad de Carlos era un golpe doloroso pero necesario. Cada día que pasaba, el abismo entre lo que tenía con Alejandro y lo que había buscado con Carlos se hacía más evidente. Con el tiempo, cada encuentro con Carlos se sentía más como una carga que como un escape. Lo que antes había sido un refugio emocional, ahora se sentía como una prisión. Quería terminarlo, pero no sabía cómo enfrentar las consecuencias. Más allá de las palabras de Carlos o las circunstancias de nuestra relación, la verdad más dura era que nunca había sido sobre él. Carlos no era la solución a mis problemas. Era solo un síntoma de algo mucho más profundo. Mi incapacidad de enfrentar mis propios miedos, inseguridades y arrepentimientos. Así, mientras mi relación con Carlos se desmoronaba, también lo hacía mi percepción de mí misma. No solo había traicionado a Alejandro y a mi familia, sino que también me había traicionado a mí misma. ¿Cómo podía haber permitido que algo tan vacío tuviera tanto poder sobre mí? Fue en ese momento que supe que había llegado al punto de no retorno, y que el daño que había causado ya no podía deshacerse. Alejandro siempre había sido un hombre observador. Alguien que podía leer mis emociones incluso cuando intentaba ocultarlas. Durante semanas, quizá meses, había notado cómo mi actitud hacia él cambiaba. Yo lo trataba con frialdad, evitaba sus preguntas y me mostraba distante en cada interacción. Las noches que solían estar llenas de risas y conversaciones significativas, ahora eran reemplazadas por silencios incómodos o excusas vacías para no pasar tiempo juntos. Aunque intenté disimular, no podía ocultarle los rastros de mi culpa. Su mirada, que antes estaba llena de amor y ternura, comenzó a reflejar algo que me aterrorizaba. Dolor y decepción. No era el tipo de dolor que surge de una simple discusión o un malentendido, sino un dolor profundo, el de alguien que lentamente pierde a la persona que ama. Alejandro dejó de hacer los pequeños gestos que tanto había valorado en el pasado. Ya no me dejaba notas cariñosas en la mesa, ya no me miraba con admiración al pasar, y sus intentos de iniciar conversaciones significativas cesaron por completo. Había un vacío palpable entre nosotros, uno que crecía con cada día que pasaba. La transformación en Alejandro fue gradual pero impactante. Al principio, pensé que simplemente estaba dándome espacio, tal vez esperando que yo regresara emocionalmente. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que no era solo distancia lo que estaba creando, sino una desconexión total. Ya no intentaba buscarme, no pedía explicaciones, ni mostraba interés en entender por qué me comportaba de esa manera. Sus gestos, antes llenos de amor, ahora eran mecánicos, como si solo estuviera cumpliendo con sus deberes como esposo y padre sin ningún deseo de hacerlo. Sus ojos, que solían iluminarse al verme, ahora evitaban encontrar los míos. Cada vez que intentaba acercarme para hablar, me encontraba con una barrera emocional que no podía romper. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros, uno construido con todas las pequeñas traiciones emocionales y físicas que había cometido. Y aunque yo sabía que había sido la causante de ese muro, no estaba preparada para enfrentar la verdad. Una noche, mientras él estaba en la cocina preparando algo para cenar, decidí hablar con él. Mi culpa era abrumadora. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro se giró hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran un océano de emociones contenidas. Me miró durante unos segundos,
como si estuviera recopilando las palabras adecuadas, y finalmente dijo: «Sé lo que has estado haciendo. Lo he sabido durante meses». El peso de esas palabras cayó sobre mí como un martillo. Mi mente quedó en blanco, y todo lo que podía hacer era mirarlo con incredulidad. Antes de que pudiera formular una respuesta, él continuó: «El amor que sentía por ti ya no existe. Quiero el divorcio». Su voz era firme, pero no había enojo en ella, solo una tristeza desgarradora que hizo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. En ese momento, me di cuenta de que había perdido a Alejandro para siempre. No solo había roto nuestra relación, había destruido al hombre que una vez me amó con todo su ser. Sus palabras eran como un espejo que reflejaba todo el daño que había causado, y la realidad de mis acciones me golpeó con una intensidad que nunca podría haber anticipado. La desconexión que había percibido en él no era solo el resultado de mi distanciamiento, sino de su propio proceso de aceptación de que nuestro matrimonio ya no tenía futuro. Su decisión de alejarse no era una reacción impulsiva, sino una conclusión inevitable después de meses de sufrimiento silencioso. Mientras lo veía alejarse de mí esa noche, entendí que no había marcha atrás. La confesión que tanto temía había llegado, pero en lugar de liberarme, me dejó atrapada en un abismo de culpa, arrepentimiento y soledad. Este relato no solo narra mis acciones, sino también revela las profundas lecciones que he aprendido en este difícil proceso. Mi caída no fue el resultado de un solo error, sino de una serie de decisiones alimentadas por inseguridades, miedos y una incapacidad de enfrentar mis propios problemas internos. La insatisfacción personal, el duelo no procesado por la pérdida de Mariana y una autoestima deteriorada fueron como piezas de un rompecabezas que, juntas, formaron el camino hacia mi autodestrucción. Uno de los aprendizajes más duros fue darme cuenta de que nadie, ni siquiera Alejandro, era responsable de mi vacío interno. Durante mucho tiempo, proyecté en él la culpa de todo lo que sentía que me faltaba. Sin embargo, ahora entiendo que ese resentimiento no solo era injusto, sino que también me cegó ante el amor incondicional que siempre me ofreció. La verdad es que la insatisfacción que sentía no podía resolverse buscando validación en otros, como lo intenté con Carlos. La única solución estaba dentro de mí: enfrentar mis emociones, ser honesta conmigo misma y trabajar en las heridas que llevaba arrastrando. Mi infidelidad no fue un acto consciente de traición, sino el síntoma de un problema más profundo: mi incapacidad para pedir ayuda, para comunicar mis miedos y para reconocer que necesitaba sanar. En Carlos, creí encontrar un escape, pero pronto me di cuenta de que lo que buscaba era una solución rápida a un problema que requería mucho más que una distracción temporal. La relación con él no solo carecía de autenticidad, sino que también amplificó mi desconexión conmigo misma y con quienes realmente me importaban. Hoy, mientras intento reconstruir lo que queda de mi vida, sé que la honestidad es la base de cualquier relación significativa, ya sea con los demás o conmigo misma. Aprendí que enfrentar los problemas internos con valentía, en lugar de ignorarlos o buscar refugio en ilusiones pasajeras, es esencial para evitar que el dolor se convierta en una bola de nieve que arrase con todo a su paso. Mi historia es un recordatorio de que el amor y la confianza son frágiles, y que una vez rotos, son difíciles, si no imposibles, de reparar. Pero también me ha enseñado que el autoconocimiento y el trabajo emocional son las herramientas más valiosas que podemos cultivar para vivir una vida auténtica. A partir de ahora, aunque mi camino sea incierto, elijo enfrentar mis errores, aprender de ellos y tratar de ser mejor, no solo para mí misma, sino para aquellos a quienes he herido profundamente.